Continuamos con más programa y tal cual lo anunciaba en el bloque anterior, ya mismo le doy la bienvenida a nuestra invitada de hoy, que es Janina Jotayan. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y vamos a hablar sobre la situación que se está viviendo en Brasil y el posible impacto en la región. A nosotros, por supuesto, que más nos importa Argentina, si puede llegar a haber algún efecto o no respecto a este tema. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, realmente hay elementos para muchas personas que dicen que, o para pensar en realidad, que este fallo que encarceló a Luis... A Luis, claro, sí, sí. Luis Ignacio, es así el nombre verdadero, más conocido como Lula da Silva, que podría de alguna manera ser arbitrario. ¿Tenemos algunos indicios para pensar respecto a esto, respecto de este fallo? Sí, sí, y más que indicios, justamente. Yo no lo caracterizo como, sino rigurosamente como arbitrario. Sobre todo en que, bueno, vamos a distinguir algunas cuestiones, sobre todo que se dan, ya sea desde el plano, digamos, teórico, conceptual, de los profesionales, como de la opinión. Por ahí, el tema eso de las posiciones, con respecto a las leyes, y sobre todo de ellos, los que defienden el Estado de Derecho, o sea, un Estado que se rige en base a su normativo, el respeto a la Constitución. Para, en rigor, condenar a alguien debe haber pruebas. Este es un caso inédito, y que después vamos a ver cómo se vincula con Argentina, inédito en el sentido de que ha sido condenado a alguien sin pruebas, y aún en el dictamen, en el fallo, establece que no está comprobado que lo que se le acusa por corrupción, por la compra de un departamento, esté a su nombre. Entonces, hay una presunción, una cuasi intuición de los jueces de diferentes instancias, Moro y en este caso la Corte Suprema, al decir que, bueno, que se presume que él puede haber cometido algún hecho de corrupción. Lo mismo, bueno, y esto es algo que también que no se puede entender, digamos, como aislado esta cuestión, sino que tiene que entenderse también con la dinámica interna de la política, no solo de Brasil, y sino del continente también. Y vinculado también a lo de Dilma. Dilma también fue destituida en causas similares, y bueno, y es totalmente arbitrario. O sea, no hay nada que se ajuste al derecho y a la norma, ¿sí? Nosotros decimos un Estado de Derecho se basa en el respeto a las normas. Y eso que nos da cierta igualdad y nos da también cierta seguridad frente al Estado. Entonces, por eso cuando digo el tema de las posiciones, yo siempre digo que hay una diferencia entre la opinión y la ocurrencia, y eso lo decía un profesor que teníamos. La opinión, digamos, está, digamos, las verdades teóricas y académicas que son verdades en tanto han sido comprobadas, verdades entre comillas también. Luego tenemos la opinión, yo de eso puedo opinar de esta o qué manera. Pero la ocurrencia tiene un asidero en algo que se me ocurre, digamos, no tiene ningún... Entonces, cuando por ahí digo también como ciudadanos, y no solo como desde el plano, tenemos que aprender también a generar opiniones propias y no a repetir ocurrencias, porque eso, digamos, la democracia se tiene que nutrir de esa ciudadanía, y si tenemos una ciudadanía que no interpela los hechos que me dan como objetivos, es grave para la ciudadanía, digamos. Tampoco es que, a ver, hay graves... Digamos, yo creo que la democracia está en problemas en este momento, pero también creo que como ciudadanos debemos hacernos responsables de esa democracia. Y a mí me gusta usar la palabra responsable, que se diferencia mucho de culpa, del culpable, porque responsable viene de responder, responsable es hacerse cargo. Yo creo desde el lugar que ocupamos, ustedes, por ejemplo, en los medios, nosotros en la facultad, pero en todos los sentidos tenemos que tratar de alguna manera de que esa verdad que se nos aparece como impuesta, realmente nosotros reflexionemos sobre ella y veamos, o sea, si no hay hechos concretos, por mal o bien que me caiga alguien, porque la verdad que desde el punto de vista político, por ahí por una ideología, una persona nos parece más o menos simpática, aún así, todas esas personas deben ser juzgadas con todas las normas y las garantías constitucionales. Bien. Y a tu entender, con este marco que nos estás planteando, ¿te parece que las intenciones entonces, a partir desde este punto, es de alguna manera intentar proscribir a Lula para lo que se viene, que son las próximas elecciones presidenciales? Sí, justamente una periodista que digo, ha habido muchas reflexiones, pero una periodista de Página 12 dijo en 2 líneas algo para mí que resume. Dijo, cuando lo llevaba en andas la multitud, que también algunos dicen, sí, pero eran más, y los que festejaban, bueno, pero esos que lo apoyaban, y justamente el pueblo, digamos, ese apoyo popular es lo que de alguna manera justifica y explica por qué él está preso. A ver, era el candidato mejor posicionado para las próximas elecciones, y es más, ha habido un hecho aún también peligroso, que hubo una especie de advertencia, digámosle de forma cariñosa, advertencia de las Fuerzas Armadas, que si él no iba preso, ellas iban a intervenir para defender la República.
Y eso es inédito y es muy grave, de alguna manera, no de alguna manera, de gran manera para la democracia, y que tampoco lo podemos desvincular de otros sucesos como los que están pasando acá ahora, por ejemplo, con la intervención del principal partido opositor. O sea, no es casual estas cuestiones que aparecen en el continente, y son graves, digamos, y más allá de las posiciones ideológicas que tengamos con respecto a eso, creo que gran parte de la defensa de la democracia también pasa por el Estado de Derecho, que bien muchos hablan, pero después no lo respetan. Bien, allí estamos viendo algunas y compartiendo con todos ustedes algunas imágenes de lo que está ocurriendo en Brasil en su día a día, y también no podemos ser ajenos a hechos muy violentos que sucedieron en estos días: asesinato a una concejal, sí, también ataques de arma de fuego a unas caravanas del Partido de los Trabajadores, precisamente de Lula. Decir que en este momento la democracia en Brasil está en una situación crítica, ¿sería alarmante o es realmente cierto? No, yo creo que es así. Y la violencia también son expresiones, y alguna también la violencia extrainstitucional. Yo creo que también discutimos con algunos colegas en un momento inédito también, que ni siquiera nos alcanza la teoría para explicar nuevos procesos, porque hay especies de violencia extrainstitucionales. Por ahí no son, a veces son por las fuerzas, por las fuerzas armadas y por los canales, digamos, de la fuerza pública, pero por otro lado no. Entonces se incentiva cierta violencia, y también de alguna manera, a ver, ¿cómo explicar? Porque ahora decir, hablar de democracia es difícil cuando tenemos que pensar qué es la democracia. Yo creo que otra vez debemos recuperar cuál era el concepto de democracia. Yo comparto la idea de aquellos que dicen que en realidad las democracias que tenemos son plenamente formales, porque justamente se han reducido a que elegimos a aquellos que deciden, pero ya la voluntad popular, eso que decían desde los viejos conceptos de democracia, donde el bien público y esta cuestión de qué le parece a la sociedad son totalmente diezmados. Justamente hay un autor que yo sigo mucho, que es un portugués que se llama Boaventura dos Santos. Él habla de que nosotros tenemos casi fascismos sociales, aunque parezca muy fuerte la palabra, en democracias formales. Porque, por ejemplo, ahí pone un ejemplo. Antes, por ejemplo, para una empresa poder intervenir o hacer cuestiones, trataba de hacer lobby en los partidos, aunque en Argentina es ilegal, pero en Estados Unidos. Entonces, ahora ya no necesita los mediadores, ya directamente va y negocia con el gobierno. Y eso es muy grave, esté quien esté el poder, sea el macrismo, sea el PJ o sea la izquierda, digamos, que esas instancias de mediación, que esas son las propiamente democráticas, se hayan perdido, es gravísimo. Y más aún cuando es a través de otro de los poderes del Estado, que es el Poder Judicial, influya y participe políticamente en tal decisiones. Si no es, digamos, el raconto de la seguridad jurídica el que nos va a solventar como ciudadanos desde el orden público y privado, ya prácticamente estamos casi en estados más cercanos a los que algunos llaman dictaduras impersonales, o sea, son otro tipo de cuestiones, donde la carcasa de la democracia formal permanece y todavía elegimos a aquellos que toman decisiones, pero nosotros como pueblo, como voluntad, no somos escuchados. Es importante, Janina, aclarar o a lo mejor contarle a toda la comunidad universitaria que no tiene por qué estar inmerso en todos los pormenores, cuál es la postura que han tomado respecto a esto diferentes organismos, porque el silencio también es una postura. Hacer silencio frente a algo también es una postura, callar. ¿Qué ha hecho la UNASUR, qué ha hecho el Mercosur respecto a esta situación? Y hasta el momento, digamos Mercosur específicamente, por ejemplo, con el caso de Dilma, que ya fue el primer golpe institucional, tampoco había pruebas y era, a ver, para que se entienda simple, era básicamente por una reasignación de partidas, algo que hace cualquier gobierno y que es propio de las atribuciones ejecutivas, de un ejecutivo. Es decir, bueno, pues justamente si ya no tiene la atribución de reasignar partidas para esta o aquel función, deja de ser ejecutivo, digamos. Entonces, pero bueno, ahí fue el primer golpe institucional. Y en ese momento Mercosur no dijo nada. Hay una cláusula democrática que se llama así, de 1998, en la cual se suspendería en caso de que hay un pacto democrático en Mercosur, que aquel Estado, miembro parte, que no respete eso, puede ser censurado. Fue en el caso de Paraguay, lo es en el caso de Venezuela, en este momento está suspendido, pero al parecer con Brasil estamos haciendo oídos sordos. Y nada más a nivel eso, digamos, interestatal, pero también el presidente y muchos han dicho que esto, bueno, es volver al Estado de Derecho. Y bueno, pero para dar un datito, el mismo New York Times
para decir, a ver, Estados Unidos ha declarado, de hecho, que esto es inconstitucional, que es arbitrario, o sea, porque por ahí lamentablemente hace falta ir a otras, digamos, a otras voces para un poco saberlo, pero hasta el momento, digamos, hay silencio y yo no creería que el Mercosur se vaya a pronunciar en rigor ya. Porque, a ver, los miembros, ¿quiénes son? Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, y bueno, Venezuela suspendido, así que difícilmente ellos mismos sean buenos jueces de sus propias causas. Muy bien, tenemos que ir cerrando, pero no puedo dejar de preguntarte si debemos estar preocupados los argentinos frente a esta situación que está ocurriendo en este momento, allí en el país vecino. Sí, sí, más que preocupados, también ocupados, y en ese sentido, como decía, es parte del mismo proceso, que bueno, lo que ha pasado ahora también con la intervención del PJ, para ponerlo, porque también es por vías arbitrarias e institucionales. Yo entiendo que a muchos les puede parecer hoy como hasta molesto. Hacerles ruido, sí. Sí, estos que son como kirchneristas ahí, pero bueno, también el Estado de Derecho rige para aquellos que no piensen ideológicamente como nosotros, y el PJ ha sido intervenido también por cuestiones arbitrarias. Ustedes tienen que pensar que todo fallo judicial debe siempre estar sentado en la ley y estar rigurosamente detallado. Y ha sido intervenido por acefalía, cuando no era así, hace 2 años tuvo elecciones. La vida democrática de los partidos es sana porque son nuestros mediadores, más allá de que por ahí hay que cambiarla y la discutamos, pero que intervenga un poder judicial y que designe arbitrariamente de afuera a alguien, y bueno, ese alguien que sea cercano a ciertos sectores, es totalmente, también es otra de las formas, es una forma de proscribir, allá es un candidato, acá es un partido. Entonces es grave y yo creo que bueno, hay que seguir viendo cómo sigue el proceso, pero digamos, esto no augura un buen escenario. Pero más que preocuparse, yo digo que ocuparse. Por eso yo digo que el único salvamento que le sigue quedando a la democracia es la ciudadanía y el pueblo. Y en ese sentido, lo único que llamaría es a la reflexión, de decir, bueno, no estés de acuerdo o está de acuerdo, pero llegá vos mismo a esa reflexión, que no te la diga un título de un diario, que no te la diga alguien que dice verdades, porque la verdad no existe, son posiciones frente a diferentes cuestiones. Janina, siempre es un placer tenerte con nosotros por los análisis que haces, que realmente lo que nosotros queremos y planteamos desde este noticiero es cada vez que damos una información que llegue a cada uno de los rincones de la comunidad universitaria, así que siempre es muy lindo dialogar con vos. Muchas gracias. Gracias a usted.